complicadas y no complicadas, ¿ok? Entonces, esta es la clasificación que ustedes les han enseñado toda su vida, ¿verdad? Baja, es la no complicada, pues cistitis, uretritis, posteritis, ya, pielonefritis, riñón, complicado. ¿Sí? No, ¿ok? Esta es la clasificación. La clasificación es ITU con no complicada e ITU complicada. ¿Por qué? Porque durante la complicada, incluso una cistitis, una infección urinaria recurrente, un paciente sondeado, obviamente paciente infección urinaria en hombres, es una infección complicada. Y las no complicadas pueden ser todas también. Incluso estoy hablando de urosepsis con riesgo bajo, lo que me somete a una infección urinaria no complicada. ¿Ok? Clasificación que ustedes tienen que comprender y asumir a partir de ahora es esta. ¿Ok? Esta es la que está presente en todas las guías, la clínica europea, la clínica americana y en todas las demás. ¿Ok? La otra por su localización, bacán, hay que conocerla, sí, pero esta es la clasificación que nosotros vamos a manejar a partir de ahora. ¿Ok? Arrancamos entonces de lleno. Empezamos a hablar de ITU no complicada. La más frecuente y la más típica es la cistitis. ¿Ok? Primera diapositiva que quiero que recuerdes muy bien. Este primer cuadrito. ¿Ok? Para yo hablar de una infección urinaria no complicada, mi paciente debe mantener o debe tener 4 características básicas. 4. Primero, ser mujer. Segundo, estar en una edad premenopáusica. No estar embarazada y no tener alteraciones anatómicas. Si yo tengo una paciente que me cumple este criterio, yo siempre voy a asumir que esa es una infección urinaria no complicada, ¿de acuerdo? Obviamente, síntomas irritativos que ustedes conocen. ¿Cuáles serán? Los vimos en la primera clase. Disuria, urgencia y incontinencia. Puede haber, porque pero hay una más, que es el tenesmo. ¿Ok? Típicamente eso es lo que habla de un síndrome de tracto urinario bajo, cistitis. ¿Okay? ¿Puede haber hematuria? Podría haber hematuria, no es imprescindible, pero puedes tenerla. ¿Ok? Acá está un poquito mal, pero cuando hay un flujo vaginal, es un valor predictivo negativo. O sea, tú debes de asumir que en una paciente que tiene síntomas irritativos y un flujo vaginal, tú debes pensar primero en una vaginitis antes que en una infección urinaria. ¿Ok? ¿Cómo hago diagnóstico? Siempre, pero siempre examen de orina más cultivo. Siempre. No podemos darnos el lujo de no pedir un cultivo de orina. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo hacemos tratamiento? El tratamiento en este tipo de pacientes puede ser lo que nosotros conocemos como pauta corta. Un tratamiento relativamente de 3 a 5 días, incluso un día con dosis única, podrías intentar utilizarlo. Siempre y cuando, y este es lo más importante, cumpla esta característica y sea su primer episodio. O sea, si es la primera vez que tu paciente está haciendo una infección urinaria, es una infección urinaria no complicada, dale pauta corta. Pero si ya es una paciente que tiene infecciones urinarias recurrentes, ya tenía historia de infecciones urinarias a la final, no, jamás, ¿ok? Ese es el problema de por qué tenemos infecciones urinarias recurrentes, ¿ok? ¿Cómo te pongo un ejemplo? Como yo, perdón, doctor, me peleo con el doctor es más grande que yo, más agarrado que yo, me va a pegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy un buen golpe? Eso es lo que ustedes hacen cuando les dan un antibiótico de por sí. Entonces lo tienes medio droga y el doctor y yo digo, háganle, de pronto se recupera y me saca la mugre. Eso es lo que ocurre con las infecciones urinarias recurrentes. Van a la farmacia, se compran su antibiótico, es muy fácil comprar acá en Perú. Mejoran 3-4 días, tratamiento insuficiente. Buen golpe, lo tienes medio knockout, te dejas estar, se recupera el bicho y agárrate porque es un bicho que no te va a soltar tan frecuentemente. ¿Ok? Por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo evalúo? Si hay mejoría clínica el tercer día, seguimos. Pero si no hay mejoría, tú debes de pensar, ok, algo no está yendo muy bien, es momento de solicitar un nuevo examen. Hasta ahí llegué con tu cultivo. Si no hay mejoría, 72 horas, pedimos ecografía. ¿Buscando qué? No vaya a ser pues que tenga una anatomía, una anomalía anatómica, porque eso no lo sabes, ¿no? Cuando tú lo miras así, no sabes si tiene o no tiene. Entonces debes intentar buscarlo. ¿Ok? Y este cuadrito que te he puesto acá, esterasa, leucocitaria y nitritus, ¿tendrá algún significado? ¿Qué significa la final? ¿Doctora?
lanza. Es para el examen de orina. Es en un examen de orina. Pero ¿cuál es la significancia? ¿No? Viene el paciente y dice, doctor, ya te dice nitritos 3 cruces. ¿Qué significa? Ah, no, tranquila, tus leucocitos están bien. Las esterasas creo que es la forma indirecta para saber si hay leucocitos. La esterasa leucocitaria habla de replicación bacteriana, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si tú encuentras esterasa leucocitaria, tú debes de asumir que por ahí puede estar creciendo algo. ¿Ok? ¿Y el otro? Nitritos. Lo que se debería expulsar en sí deberían ser los nitratos, y ante la presencia de las bacterias. Exacto, las bacterias provocan nitritos, está muy bien, doctor. Entonces, esa es la característica que tú tienes que conocer. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces te encuentras con exámenes de orina, leucocitos, 3 a 5 por cama, pero esterasas y nitritos, 3 cruces. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo encuentro un examen de orina común y de repente un cultivo de orina patológico. O sea, un examen de orina normal, pero cultivo positivo. No necesariamente. Ocurre cuando es una infección urinaria de largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los leucocitos? Los leucocitos son nuestro mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Hay un proceso inflamatorio irritatorio, los leucocitos aumentan con la intención de controlar ese problema. Pero cuando tú tienes una infección urinaria de largo tiempo, de repente los leucocitos, este bicho lo conozco toda la vida, así que no se replican, están normales, pero el cultivo de orina es positivo. Por eso es que es tan importante manejar y tener un cultivo de orina, ¿ok? Entonces, importantísimo, primer recuadro, no se olviden, para toda la vida, 4 características de las infecciones urinarias no complicadas, ¿de acuerdo? Vamos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Relaciones sexuales, a la cabeza, y sobre todo con nueva pareja. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Porque es como todo en la vida, tú funcionas en base a esto, tu sociedad, todo. Entonces tú lo miras de repente, vienes de noche, tú estás caminando y pronto se cruza el doctor y dices, ay, lo saludas, ¿no es cierto? Pero si no lo conoces, estás más alerta, ¿o no? Es lo mismo, cuando tú tienes relaciones, tus bichos conocen a los bichos de tu pareja, así en castellano, clarito. Entonces, no se afecta. Pero cuando tú tienes relaciones con una nueva pareja y dices, oye, ¿y este honguito de dónde salió? No lo conozco. Genera procesos inflamatorios, genera procesos irritativos. De repente dices, era solamente un honguito. Se te pasó tu irritación, se te pasó tu disuria en 1 o 2 días. No fue una infección, pero genera eso. Relaciones sexuales, nueva pareja, más posibilidad de riesgo de infección. Obviamente el uso de espermicidas, ¿por qué? Alteraciones del pH, ¿sabes? Historia familiar, sorry, pero si tu mamá ha tenido infecciones urinarias recurrentes, agárrate, 50% de posibilidad de que tú la puedas presentar. Y la última, medidas higiénico-dietéticas. ¿A qué me refiero con eso? Higiene, ok, ¿qué más? Los alimentos que se consumen podrían respetar el pH. ¿Cómo cuál? Ok, ¿qué otra cosa? Está bien, pero ¿qué otra cosa? ¿Qué es más frecuente? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes, doctoras, por ejemplo? Hola, doctor, porque hemos visto que la permanencia es 20 a 1. Cuando de repente estás acá sentado todo un ratazo y no puedes ir al baño, o estás en el hospital rotando haciendo algo y estás... Aguantarse las ganas de orinar es el primer factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. ¿Qué está haciendo la doctora? Está tomando su agüita. La hidratación es fundamental para la prevención de infecciones urinarias, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con medidas higiénico-dietéticas. ¿Hay otras cosas que pueden alterar el pH? Sí, claro. Hay otras cosas que pueden mantener el pH para tratar de evitar las infecciones urinarias. Los arándanos, por ejemplo, que están sumamente conocidos. Entonces, todas esas cosas son factores de riesgo para desarrollar una infección urinaria. Infección urinaria, no complicada. A la cabeza ustedes siempre van a pensar E. coli, 75% de las veces.
3 de cada 4 pacientes tienen infección urinaria por E. coli. Entonces ese es el bicho que nosotros debemos de conocer. Ahora, hay algunos otros sí, claro, como cualquier otra cosa, y hay algunos otros que vamos a ver que tienen asociación directa con alguna otra patología urológica. Por ejemplo, en el caso de Proteus mirabilis, si yo les digo Proteus, ¿ustedes en qué pensarían? Pregunta examen 1000 veces, así van a seguir preguntando. Cálculos, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no miras tu cálculo? Lánzate nomás. Cálculos, sobre todo los coraliformes, sobre todo los de estrubita o los de fosfato amónico magnesio. Preguntas de examen muchas veces, ¿ok? Entonces, esto es importante, lo he visto en un par de exámenes, por eso se lo he puesto. ¿Cómo hacemos cuál es el mecanismo de recogida, de toma de muestra para una infección urinaria? ¿Ok? Entonces, nosotros solicitamos siempre, habitualmente, el chorro medio, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una muestra con más de 100.000 unidades por barra de colonias, posibilidad de que tengas infección más del 80%, 80-90%. ¿Ok? Con eso nos alcanza. Si tienes más de 50.000 unidades por barra de colonias, lo que tienes que hacer es repetir el cultivo si tu paciente tiene clínica. ¿Ok? Y si está entre 10.000 y 50.000, tranquilo, es una ITU poco probable. ¿Ok? Sondaje uretral. Más de 50.000 unidades, más 95% de posibilidad de infección urinaria. ¿Y por qué sondaje uretral? ¿En quiénes hago eso? Doctora, no te escucho. Tienen alterada la conciencia. Que tienen alterada la conciencia. Sí, número 1. ¿Okay? Puedes poner un colector de orina, no es muy frecuente, mejor lo sondeas, toma muestra rapidito. Alteraciones de la conciencia, están politraumatizados, ¿no es cierto? Básicamente. ¿Ok? Entre 25 y 50 repetimos el cultivo, menos de 25 y tu poco probable. Y en punción suprapúbica, basta que encuentres cualquier número de colonias en una punción suprapúbica es indicativo de infección urinaria. ¿Y en quién estaré punción suprapúbica? Doctores, ¿no escucho? Soy sordo, doctores. Así hablan sin miedo. En algunos sí tendríamos que hacer, es más difícil. ¿Ok? Bueno, los colectores de orina, tú se los acomodas así, el bebito se mueve, chao, se salió, nunca tomas la muestra jamás. Y a veces la necesitas con urgencia. Punción suprapúbica y en 10 segundos tienes la muestra de orina. ¿Ok? Entonces, básicamente lo mismo, criterios de CAT, de 10 a 50.000, repetir el cultivo, las condiciones de muestra, entre 50 y 100.000 ya te tienen que reportar el número de colonias y la especie bacteriana con su sensibilidad antimicrobiana. Yo les había hablado que las cistitis no complicadas, primer episodio, puedes utilizar pauta corta. Esta es la pauta corta que nosotros solemos utilizar, ha cambiado en el tiempo, ¿okay? Pero esta es la que utilizamos. Fosfolicina, 3 gramos, una sola dosis. ¿Ok? Puedes utilizar cotrimoxazol, va muy bien, 2 veces al día, 3 días. O nitrofurantoína, 5 días, 2 veces al día, si es de la liberación prolongada y si es la común, 3 veces al día. ¿Ok? Este era nuestro caballito de batalla por muchos años. ¿Y por qué ahora ha pasado a ser de segunda línea? ¿Y por qué hay resistencia bacteriana? Por nuestra culpa, exacto. Entonces tú vas a la farmacia, tengo molestias para orinar, ciprofloxacino. Tengo tos, ciprofloxacino. Ah, tengo una herida, está medio roja, ciprofloxacino. A todo el mundo le han dado ciprofloxacino para todo. Es un gran antibiótico, pero ya está usado tanto que a veces ya E. coli se ha hecho resistente a ciprofloxacino. Entonces nosotros funcionamos a E. coli. Recuerden, 75% de las veces infección por eso. ¿Ok? Este es el tratamiento que te da las guías de práctica clínica, ¿ok? Regímenes seguidos para terapia antimicrobiana en cistitis no complicada. Dosis única, lo que hemos comentado, fosfomicina o nitrofurantoína, ¿ok? Alternativas, cefalosporinas. Acá como alternativa, siempre te ponen un cotrimoxazol. En nuestro medio, este es un, ¿ok? Guía europea. Los americanos ya no usan Bactrim hace 1000 años, porque son distintos a nosotros, pero Bactrim acá es un gran medicamento. Entonces, para nosotros en nuestro medio, Sudamérica sigue siendo muy utilizado para terapia, ¿ok? Pero ahí lo tienes como para que lo tengas para conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo sospecha? Este cuadrito solamente va por eso. Tengo sospecha de una infección urinaria, paciente con clínica, tú dices, esta es una infección, el doctor Salas me dijo que siempre hay que pedir cultivo, entonces, ¿el cultivo en cuánto tiempo sale?
3 días. ¿Ok? Entonces tú no vas a tener una paciente que tiene molestias urinarias 3 días sin nada. Entonces tú tomas la muestra y le dices, usted deja su muestra y recién empiezas a tomar el tratamiento. Y das lo que quieras dar. ¿Ok? ¿Qué pasa si pasados los 3 días viene tu cultivo y tu cultivo es negativo? ¿Qué hacemos? Ya vas tomando 3 días, ya, completa nomás 5 nomás, pues. Ya, por si acaso, no vaya a ser que... Total, Juan seguro vivió más tiempo, ¿cierto? ¿Qué haces? Pablo, dicen bien, pero no sé por qué lo hacen tan despacito. Ya, vamos. ¿Qué? Retiras el medicamento, por favor. La doctora también dijo lo mismo, pero también los dos están ahí. Ok, exacto, para eso es la magia del cultivo. Tu cultivo te va a decir qué bicho es, qué medicamento es el más apropiado. Y cuando es negativo, porque no todo lo que quema, arde, mi orina sale más oscura, huele mal, orino a cada rato, es infección urinaria. Entonces, si tu cultivo es negativo, siempre, pero siempre, suspendes el antibiótico. ¿De acuerdo? Ok, seguimos avanzando. Esto es importante porque he visto que lo han preguntado varias veces ya en los últimos años. Cistitis intersticial. La cistitis intersticial es un tipo de un proceso inflamatorio de la vejiga. Normalmente es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? Lo has hecho pensando en todas las otras variedades y todo es negativo, negativo, negativo. Y esta es una cistitis crónica, no infecciosa, inflamatoria, de etiología desconocida. ¿Ok? Pero tiene algunas cositas que la hacen que tú puedas intentar decir, ok, esta puede ser tal cosa. Primero, normalmente se presenta en mujeres de edad media, entre 30 y 50 años, y tiene una característica sumamente importante. El dolor suprapúbico, que es la condición más frecuente en los pacientes con cistitis intersticial, habitualmente cede con la micción. Entonces tú le preguntas, doctor, viene tu paciente, doctor, orina cada rato y tengo este dolor acá que me incomoda. Y me han hecho 50 cultivos, doctor, y están negativos. Una pregunta, señora. ¿Y cuando orinas el dolor pasa? Sí pasa, doctor, pero vuelvo a tener ganas, yo otra vez me duele. Ok, cistitis intersticial, se acabó tu tema. Okay, ya sabes qué cosa es. ¿Listo? Cistitis intersticial. Obviamente, como yo había dicho, es un proceso crónico. ¿Qué quiere decir? Más de 6 semanas. Dolor suprapúbico, sintomatología más típica en estas pacientes. Síntomas irritativos, como cualquier síntoma miccional bajo, pues sí. El dolor alivia al orinar, ¿ok? ¿Cómo hago diagnóstico? Cultivo. Tu cultivo tiene que ser negativo. Pues si tienes un cultivo positivo, chao. No es una cistitis intersticial, obviamente. Ecografía te va a hablar de retención de orina, pared vesical engrosada y sobre todo la cistoscopía es lo que te hace el diagnóstico. ¿Por qué te hace el diagnóstico? Porque aparecen estas lesioncitas, que casi que son patognomónicas de una cistitis intersticial. ¿Alguien sabe qué es una cistoscopía antes de alguien? ¿Sí? ¿No? Sí me han dicho eso, dice la doctora por ahí. Es como una endoscopia, pero en la vejiga. Exacto. Es la introducción de una cámara a través de la uretra que va a llegar hasta la vejiga para justamente ver qué pasa. Pues tú le has hecho ecografía, cultivo, le has hecho todo y todo está normal, pero tu paciente se sigue quejando. Entonces, ¿cuál es el chiste de la cistoscopía en una cistitis intersticial? Normalmente las pacientes tienen deseos miccionales cortos, rápidos. ¿Alguien sabe cuál es el deseo miccional, el primer deseo miccional en un paciente, en cualquier persona a la final? Nosotros funcionamos con 2 deseos miccionales, ¿ok? El primero es como que, oye, ¿quieres orinar? Y el segundo es, tienes que ir a orinar, ¿ok? Entonces, normalmente el primer deseo miccional está a los 250 centímetros de orina. Con tu vejiga está casi que bien. Y el deseo imperioso, el que te dice, ok, un ratito, ahorita regreso, es a los 350 centímetros de orina. Normalmente pacientes con cistitis intersticial, este deseo miccional es menor, es reducido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Introducimos el cistoscopio y llenamos vejiga y tú le dices a la señora, avíseme cuando tenga ganas de orinar. Y de pronto, ya doctor, miras, 150, menos. Ahora avísame cuando ya no aguantes. Doctor, ya no puedo. 200 centímetros, ok, capacidad vesical disminuida. Ya, ahí nomás. Primera etapa terminada. Quitas la irrigación, desaguas, por llamarlo de alguna manera, vacías, evacúas la orina y vuelves a llenar.
¿Por qué? Porque cuando tú vuelves a distender la vejiga, oh sorpresa, aparecen estas lesiones. Casi patognomónica. Este es un dibujo burdo, pero sirve mucho para diferenciar cómo es una mucosa normal y cómo es lo que yo tengo que encontrar, que son estas. ¿Ok? Si tenemos oportunidad de los que hacen práctica conmigo, los que hacen práctica en el Hospital de Naguara, sobre todo porque hacemos mucho procedimiento allá, los sábados en la tarde, los sábados todo el día hacemos procedimientos, se puede intentar chequear estas cosas. ¿Ok? Entonces, esas lesioncitas se llaman úlceras de Hammer. ¿Ok? Son casi que patognomónicas de una cistitis intersticial. Si tú haces esto a tu paciente y de pronto ¡pum!, aparece en esto, el diagnóstico está hecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos tratamiento para esto? Estilos de vida, líquidos, obviamente. ¿Ok? Y lo que es muy importante, reeducación vesical. ¿A qué me refiero con reeducación vesical? ¿Qué se les ocurre, hombre? No aguantarse las ganas de orinar. ¿Y eso se llama? Copia. Ya, abajo. Eso, se llama micción anticipada y micción programada. ¿Por qué? Tu paciente te dice claramente, doctor, me duele acá. ¿Cuándo te duele más? Cuando me aguanto. ¿Y cuando vas a orinar te pasa? Sí, me pasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orinar frecuentemente. Entonces tú vas a reeducar su vejiga. Tú le vas a decir, señor, usted va a ir a orinar cada 2 horas como máximo. ¿Ok? No quiero que me puje cuando vaya a orinar. ¿Ok? Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Vas a programar sus micciones. No tienes que esperar a tener gran cantidad. A tu primer deseo miccional, ahí vas a ir a orinar, ¿ya? Esa es una micción anticipada, antes de tu deseo imperioso, ¿ok? Listo. Tratamiento. Si esto es un proceso inflamatorio, como cualquier otra cosa, el tratamiento a la cabeza es AINES. ¿Ok? Otros que puedes utilizar, flavoxato. El flavoxato es un antiinflamatorio específico de la vía urinaria. Y como lamentablemente este es un problema que arrastra mucho tiempo, 6 semanas, más tiempo, duele, le hacen todos los exámenes y sale negativo. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿No? A ver, acuérdense, al menos, vamos a poner el ejemplo a mi mamá. Cuando mi mamá está mal, va al hospital, le hacen todos los exámenes y viene molesta. Me han hecho todo, no tengo nada. Más ansiedad, más depresión. ¿Por qué? Porque le hacen todos los exámenes y sí, pues no encuentran nada, pero ella sigue sintiéndose mal. Así funcionamos nosotros. Mejor preferimos que nos digas, tienes esto, te vas a morir en 2 meses, a que te digan no tienes nada. Y no lo logramos entender del todo al final. ¿Ok? Entonces está muy asociado a depresión y los antidepresivos tricíclicos, en este caso la mitriptilina, funcionan muy bien también en estos pacientes. ¿Ok? No funciona nada de eso. Terapia escalonada. Ya probaste AINES, flavoxatos, amitriptilina, no hay una gran mejoría. Vas a toxina botulínica o instilaciones vesicales con ácido hialurónico que pueden ayudar a tu paciente. El problema está en que son invasivas, tienes que poner una sonda, se hacen una por semana por 6 semanas y normalmente solamente funcionan 6, 8 meses en el mejor de los casos. Pero hay algunas que responden bastante bien. ¿Ok? Listo, hasta ahí, a grosso modo, cistitis no complicada. Vamos con la otra, infección urinaria complicada. Habitualmente sí, pues tracto urinario superior. Paciente adulto mayor, riesgo de infección y sobre todo fracaso al tratamiento. ¿Okay? Acá ya hablamos de alteraciones funcionales y orgánicas. Habitualmente, ¿quiénes son más propensos? Varones. ¿Okay? Todo varón es una infección urinaria complicada, de arranque. ¿Okay? Obviamente si tiene antecedentes comorbilidades, diabéticos, inmunosuprimidos, si son portadores de sonda, si hacen cateterismo intermitente por vejigas neurogénicas, tienen más chance de hacer infecciones, obviamente, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí el cuadro clínico cambia, varía por completo. Es el cuadro clínico que ustedes conocen. Dejamos un poquito de lado los síntomas irritativos, que pueden o no estar, al final no son excluyentes. Pero lo que más vamos a valorar va a ser fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor costal, malestar general, compromiso del sensorio, ¿ok? Esos son los síntomas en una infección urinaria complicada. Y aquí cambiamos. Si en la no complicada era solamente examen de orina y cultivo, acá no. Acá si tú sospechas de una complicada, de arranque tienes que pedir, obviamente, examen de orina y cultivo, hemograma, para ver cómo está la inflamación sistémica o la respuesta inflamatoria sistémica. Función renal te interesa muchísimo y la ecografía de arranque. Todo, ¿ok? Todo pedimos ahí.
¿Cómo hacemos el tratamiento? Acá valoramos dos tipos de pacientes. El que es estable, el que no tiene nada, que podemos incluso en una pielonefritis, incluso en una infección urinaria complicada, si está estable, no tienes nada más, puedes dar un tratamiento bioral. Pero acá viene la gracia, siempre, pero siempre pauta larga. Son 14 días de tratamiento, ¿ok? Y habitualmente los medicamentos que mejor van para riñón, o cuando estamos pensando en una pielonefritis, son las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino, todas las que quieras, y sulfas, ¿ok? Y en los hospitalizados, cuando ya encuentras algo, factores de riesgo, está inestable, y obviamente ahí ya el tratamiento es parenteral. Y ahí empiezan a figurar nuestras buenas amigas cefalosporinas. Y dentro de ellas, la cefalosporina de tercera generación por excelencia, que es ceftriaxona, ¿ok? Entonces eso. ¿Cuándo hospitalizo a un paciente? Náuseas, vómitos persistentes, inestabilidad hemodinámica, falla terapéutica, es un paciente que viene ya, por lo menos nos pasa mucho a nosotros, no, ya me han dado tratamiento acá, no tengo mejoría, realmente tiene algún otro complejo, hay que pensar en hospitalizar, falla terapéutica, complicaciones, pielonefritis enfisемatosa y mala red de apoyo, y esto es algo, por eso te lo he puesto, es algo sumamente importante que habitualmente nosotros como médicos muchas veces dejamos pasar. ¿A qué me refiero con mala red de apoyo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Falta de apoyo familiar. Sí, no es lo mismo, perdóname doctora que te tome ejemplo, no es lo mismo que la doctora tenga una infección urinaria, que yo sé que es una persona culta, que va a hacer tu tratamiento porque se lo hemos indicado de esa manera, que tiene el apoyo de su familia, que de repente en su casa, su mamá, su papá, su hermano o quien sea va a decir, oye, ¿tomaste tu pastilla? Lleva tu agua, no vas a estar aguantándote, recuerda esto. Apoyo familiar. No es lo mismo que me venga una paciente, por ejemplo, de un asilo, o que me traiga el serenazgo, me traiga un paciente que encontró en la calle, que yo le puedo hacer un examen y encuentro una infección urinaria que no es tan importante. ¿Tú crees que ese paciente va a tomar su medicación? No, pues no tiene la barra. Y ese es donde empezamos nuestros problemas. Es un paciente que tú vas a condenar a que venga una y otra vez con lo mismo. Y entonces nosotros a veces perdemos de objetivo eso, ¿ok? Los hospitales vienen de auspicio. ¿Qué significa? Un lugar donde tú, que estás mal, puedas encontrar no solamente el apoyo médico, sino alguien que te cuide. Entonces tú hospitalizas a ese paciente, le das dando su tratamiento parenteral y tienes chance por lo menos 3 días para hacer tu interconsulta a servicio social, y que el servicio social haga su chamba y busque por ahí si tiene o no tiene algún familiar, ¿ok? Entonces a veces perdemos ese enfoque, que también es sumamente importante, ¿ya? Ok, vamos, tratamiento empírico. Sí, pues no es cierto, hemos dicho que el cultivo es fundamental, ya cuando el cultivo está puesto, pues relativamente sencillo saber qué le vas a dar. Pero cuando no tienes el cultivo, ¿a qué vamos? Les había mencionado, ciprofloxacino es muy buena alternativa. Cefalosporinas de tercera generación, las vita, o de primera generación, cefadroxina, cefalexina, van bien, ¿ok? Cuando ya es una pielonefritis aguda complicada sin signos de sepsis, ya estamos hablando que las cefalosporinas, la ceftriaxona, nos va a ayudar. Y la dosis correcta es 2 gramos cada 24 horas, al menos unos 7 días. Y mira esta, pielonefritis aguda complicada, con signos de sepsis. Ya tú miras a tu pacientito y dices, este no está tan bien, este lo voy a hospitalizar. Y acá tienes 2 opciones. El tratamiento para ricos, como le digo yo, y el tratamiento para pobres. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuánto cuesta una ampollita de meropenem? ¿Cuánto cuesta la de amikacina? Meropenem cuesta alrededor de 400 a 500 soles cada ampolla. Y necesitas 3 o 4 al día. Y amikacina cuesta 3 soles 50. Tienen el mismo espectro. Y funcionan muy bien. Por eso es el tratamiento para ricos y para pobres. ¿Ves? Cuando tú vas a las clínicas más grandes de acá y tus aseguradoras cubren todo, coberturan todo, tú puedes dar el lujo de utilizar ciertas cositas. Pero cuando tú vas al ministerio, o no tienes CIS, no tienes nada, entonces digas, vas a ponerte meropenem porque la guía dice que meropenem es el mejor medicamento para ti. 400 soles. Todo lo que gastan en un mes, de repente no pasa.
Es imposible. Hasta en eso tienes que ponerte a pensar. ¿Ok? Entonces, amicacina, no la pierdan de vista, amicacina es un antibiótico muy bueno. ¿Ok? Pero hay que usarlo también con cuidado porque tiene un riesgo nefrotóxico. Entonces, pero es extremadamente. ¿Listo? Meropenem y amicacina entonces son las que podemos utilizar nosotros en pacientes con pielonefritis complicada con signos de sepsis. Acá les empieza a complicar la vida un poquito. Vamos a hablar de lo que es ictus recurrente. Y acá hay varias definiciones que tienen que saber porque sí las voy a preguntar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hablo de infecciones urinarias recurrentes? 3 episodios en un año o 2 episodios en 6 meses. Ictus recurrente. Causa número 1, como dice ahí, pauta corta. Ok, ¿a qué me refiero con recidiva? Primer término que quiero que recuerden. Recidiva es la infección por el mismo germen en menos de 2 semanas posteriores a la resolución de una ictus. ¿Ok? Habitualmente es pauta corta. ¿Ok? Ese es el problema. Reinfección, germen diferente, más de 2 semanas después de terminado tu tratamiento. ¿Ok? Y persistencia bacteriana. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo? Mismo germen. Más de 2 semanas. Casi. ¿Ok? Persistencia bacteriana es cuando tú terminas tu tratamiento y le pides, hazte un cultivo de orina para ver si ya no hay infección o cómo va la cosa. Entonces tú le haces el cultivo y el cultivo sigue saliendo positivo para el mismo germen, pero sigue siendo sensible al medicamento que tú le diste. Porque una cosa es que tú le des el medicamento con cultivo, pides el cultivo, es el mismo germen, pero el medicamento que tiene, se ha hecho resistente. Eso no es una persistencia bacteriana. Pero si es sensible a tu mismo medicamento que tú has utilizado, a eso me refiero con persistencia bacteriana. ¿Y superinfección? ¿Ok? Vamos. Superinfección es otro germen después del cultivo. O sea, tú hiciste tu primero y salió E. coli. Le diste tratamiento, 14 días, 3 días repitió su cultivo y de pronto el cultivo ya no es E. coli, sigue siendo positivo, pero sale Enterobacter. Superinfección. ¿Ok? A eso va. Esto va a venir en el examen, ¿no? Acuérdense cosas que no les... Mira que les estoy avisando, ¿no? Ok. Esto es importante que sepan porque normalmente... E. coli a la cabeza, ya no vamos a hablar de E. coli. ¿Cuándo? Por lo que les preguntaba antes, ¿no es cierto? Proteus mirabilis. ¿Cuándo tengo que sospechar? Litiasis coraliforme, struvita. ¿Ok? Estafilococo o enterococo, por ejemplo, pacientes con zonas. Estafilococo aureus, zonas. Cándida, neutropenia, ¿ok? Inmunosuprimidos, pseudomonas espinosas, son factores, son infecciones oportunistas, entonces están ahí. ¿Listo? A eso voy. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos para infecciones urinarias recurrentes? En mujeres premenopáusicas, relaciones sexuales. Uso de espermicidas, pareja sexual nueva, nada nuevo lo que hemos dicho al inicio. En posmenopáusicas, residuos postmiccionales altos. ¿En qué casos yo encuentro un residuo postmiccional alto en una mujer postmenopáusica? ¿Qué dice? ¿Dónde? Vamos. Vamos, ¿dónde? ¿No? ¿Nada? Vamos, yo sé que saben. Si tienes por ejemplo, una paciente diabética de larga data, complicación urológica más frecuente es... ¿Cuál? ¿Cuál? Vejiga neurogénica, ¿ves que sí sabías? Ok, otra. Paciente que se le escapa la orina, incontinencia urinaria, normalmente están asociadas ¿a qué? Vamos. Yo he escuchado 50 personas han dicho eso. Prolapso, entonces también residuos miccionales altos, ¿ok? Está el plaquio ahí.
¿Ok? Y en hombres, obviamente, anomalías urológicas, IRPM altos, próstata, ¿no? Le hace próstata. Eso es más sencillo. ¿Ok? Entonces, factores de riesgo para eso. Acá te tengo recomendaciones para la evaluación y tratamiento de las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, para infección urinaria recurrente, no puedes no pedir cultivos. Por favor, cultivo de orina siempre. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Utilizar terapia de reemplazo hormonal para mujeres? Sí, claro, ¿no? Nos ha funcionado muy bien. Profilaxis, sí, también puedes utilizar. ¿Ok? Entonces ahí lo tengo como para que más o menos lo puedas revisar. ¿Listo? ¿Hay predisposición familiar? Sí, ya lo habíamos mencionado. Entonces es solamente para que lo tengas. ¿Qué opciones tienes? Medidas preventivas, cambios de hábito, ¿no es cierto? No aguantarse, tomar bastante agua, evitar relaciones sexuales con parejas nuevas. El uso de baños públicos es factor de riesgo para infecciones urinarias. ¿Sí, no? No sé, sí, no. De lo que ustedes piensen, al revés. Entonces, no, exacto, porque ese es un mito. A menos pues que seas tú, tengas nula higiene y no sepas realmente cómo usar un baño. Ahí te la doy, ahí te puedes infectar. Pero si tú tienes el mínimo de cuidado utilizando un baño público, no deberías tener ningún problema. ¿Ok? Ok, profilaxis no antibiótica, óvulos. Hay vacunas, no hay en el Perú, pero hay vacunas para tratar de evitar infecciones urinarias, probióticos, los lactobacilos que están venidos, y obviamente los arándanos. Ya hay medicamentos incluso que mezclan todas estas tres cosas. El extracto de arándano, la D-manosa y los probióticos, que es por ejemplo el Uroberrifen se llama, es uno de ellos por ejemplo. ¿Okay? La profilaxis antibiótica, sí, hay asociación por ejemplo con relaciones sexuales, entonces cuando es poscoital sugerimos siempre hacer profilaxis antibiótica. ¿Okay? Normalmente debe mantenerse mínimamente 6 meses, ideal 2 años incluso. ¿Okay? Entonces acá tienes un algoritmo para que más o menos veas cuándo utilizar una terapia o una profilaxis antibiótica, si tiene relación con la actividad sexual, si no tiene relación con la actividad sexual, si hay una anomalía, es corregible, no corregible, todo está en este cuadrito como para que lo puedas desglosar. ¿Okay? Y este es otro tema bastante importante que ha sido preguntado últimamente. Bacteriuria sintomática. ¿Qué es la bacteriuria sintomática? ¿Cuándo? Demostrable con cultivo, que siempre. Entonces sí, 2 recuentos de cultivo en una mujer, 1 en un varón. Estamos hablando de bacteriuria sintomática. ¿Sí? La presencia de bacterias sin sintomatología asociada. Okay. Esto es lo que ha cambiado, por eso se lo presento ahora. Solamente la bacteriuria sintomática se trata en 2 casos. 2 y nada más que 2. Embarazadas y profilaxis previo instrumentación urológica. Pero acá hay una contingencia. En aquella que haya riesgo de perforación o de lesión de la mucosa. Si no, tampoco la necesita. Ya no damos, allá antes sí lo hacíamos, tratamiento a ancianos, a diabéticos, hospitalizados, incluso trasplantados o lactantes, que también decíamos, no, hay que darle nomás. Ya no, está demostrado. Todos los estudios han demostrado que no es necesario. ¿Ok? Entonces, pregunta examen, solo terapia para bacteriuria sintomática en embarazadas y previa instrumentación urológica. Recomendaciones entonces: mujeres sin factores de riesgo, no hay que tratar. Mujeres posmenopáusicas, edad avanzada. Yo peleo mucho con mis abuelitas que llegan a mi consultorio con infecciones urinarias, ¿no? La abuelita viene 100 puntos, o sea, tú la miras y está perfecto, pero la familia viene, me han hecho un examen de orina y tiene infección. Entonces tú tienes en tu cabecita la infección urinaria, sinónimo, tratamiento antibiótico, ¿verdad? Y entonces que tú le expliques a veces a los familiares, tranquila señora, no necesita antibiótico, pero ¿cómo que no? Si su cultivo está acá, lo ha hecho en ROE todavía, que es el mejor laboratorio, y está positivo. Sí, pero no. ¿Tienes molestias? ¿Te duele? ¿No? ¿Te arde? ¿No? ¿Comes? Sí. ¿Vomitas? ¿No? ¿Tiene nada, señor? No, pero que yo quiero.
¿ok? Hay que saber lidiar también un poquito y hacer entender que a veces no es necesario, ¿ok? ¿Y por qué no es necesario? Porque normalmente la infección urinaria o la bacteriuria asintomática obviamente es por E. coli, ¿no es cierto? ¿Y tú qué haces? ¿E. coli dónde vive? Ok, entonces esa es su casa. Siempre la vas a encontrar. ¿Tú proteges tu casa? No. E. coli es importantísimo, sobre todo en mujeres adultas, porque es una bacteria que va a colonizar, va a ver la oportunidad, perdió su amarre, se queda vaginal, ¡pum!, coloniza. Pero no te hace daño y vive, expande su territorio. Entonces cuando viene un virus, una bacteria que no es de ahí, de mi casa, compadre, acá no entras. Eso es lo que hace coli. Cuando tú la sacas porque encontraste una infección urinaria, estás desprotegiendo sin querer hacerlo y estás permitiendo el ingreso de un bicho que ese sí no debería estar ahí, ¿ok? Entonces acuérdense, si ese E. coli no tiene sintomatología, no requiere ningún tratamiento, ¿ok? Entonces yo te había hablado de la bacteriuria asintomática que hay que tratar en instrumentación urológica, pero aquellos que puedan tener riesgo de perforación de la mucosa. Estoy dejando una lista de aquellos procedimientos urológicos en los cuales puede haber riesgo de perforación urológica para que o perforación de la mucosa para que lo tengas ahí. Lo que normalmente hacemos, urodinamia, cistoscopía, no. Pero ya en cirugía, resección transuretral, vejiga, biopsias, ahí sí vas a tener que hacer uso de tratamiento médico, ¿ok? Recomendaciones para la evaluación diagnóstica: no realizar cultivos de rutina, ¿ok? Eso es otro, ¿no? Y lo mismo con las abuelitas. Cada mes le hago su cultivo, doctor, para estar segura de que está bien. ¿Para qué? Déjala vivir tranquila, si no se queja no le hagas nada. No busques porque lo vas a encontrar, ¿verdad? Igual, funciona acá, ¿ok? Entonces, te dejo ahí las recomendaciones para que las tengas, ¿listo? Y este sí es un capítulo importante. Acá, tratamiento de gestante, ahí sí, como dice ahí bien subrayadito, es: tienes que tratarla sin la posibilidad de fracaso, tienes que asegurarlo. ¿Por qué? Porque te da tratamiento de gestante, infecciones urinarias desencadenan esto: retardo de crecimiento intrauterino, obviamente parto prematuro, y con parto prematuro los riesgos de muerte perinatal aumentan. Y cuando se vayan a sus serums, que se muere una gestante o se muere un niñito, agárrense porque ahí se viene la... Todos van a venir, van a hacer noticia a nivel nacional, ¿ok? Por eso es tan importante no pasar por alto los controles y el examen de orina en tus gestantes y hacer seguimiento, ¿ok? Que no te pase como a mí. Yo cuando llegué a mis serums, llegué a un puesto de salud que ese año se convertía a cabecera microred, pero eran los primeros 3 meses estaba yo solano, o sea, estaba con mi enfermera y mi técnico. Entonces yo tenía mis gestantes, aprendí porque me lo copié del doctor que estaba ahí, de la doctora que estaba ahí previo a que yo llegué, que ella tenía como banderitas, más o menos dónde vivían y más o menos la fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque tenías que tener la precaución de que esa fecha probable de parto tú tendrías que haber estado. Hasta en eso te tienes que fijar. Porque si pasa algo y tú no estás ahí, tú dices: ok, yo no estaba ahí, pues esta no es mi responsabilidad. Mentira, es tu responsabilidad. Tú eres el jefe. Lo que yo te voy a decir como jefe es: ¿y tú sabías cuándo iba a ser su parto? Sí, por fecha probable. ¿Y por qué demonios te pusiste día libre ese día? ¿Ok? Entonces, hasta eso se tienen que fijar. Y cuando fue cabecera de microred y me mandaron una obstetricia, yo dije: boté todas mis flechitas y dije: escucha, ¿no es cierto? Mal, también mal. Porque ya no tenía ni idea de cuáles eran mis gestantes, ya no tenía idea de cuáles eran sus riesgos, ya no tenía idea de cuándo iban a nacer. Hasta que llegó un día y que afortunadamente estuve ahí y vino uno en su motito y dijo: doctor, mi esposa va a dar a luz. Y justo yo estaba solo, a la de obstetriz no le tocaba chambear. Dije: pues vamos, ¿no? Y de pronto llega la obstetriz, responsable. Llega la obstetriz. No le tocaba trabajar, pero sabía que esa era su fecha probable de parto y vino al centro de salud. Y me fui con ella, ¿no es cierto? Y la clásica, pues cuando yo hice en Puno, por Hilario, Jaquicito nomás. Jaquicito nomás es un idioma distinto para nosotros, ¿no? O sea,
bien lejos. Y en la moto, pues, ya llegamos, subes a tu cerrito, todo bueno, y yo encontré, no sé si ustedes han visto esos iglús de los esquimales, ya, pero así de sillar, igualito, ¿ah? ¿Ya? Entonces yo llegué, mire, ¿dónde está la gestante? Está ahí adentro. Y era un horno. Y le digo, ¿y por qué está ahí? No, es que tiene que tener calorcito para que no sé qué, bla, 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 bla. Y ya, voy a entrar a revisar. No puedes abrir la puerta. ¿A qué demonios me has traído? Le digo al esposo. Para que usted esté acá cuando nazca el bebé. Pero la tengo que revisar. No se puede. ¿Sabes qué? Bueno. Entré y era una cosa así, pues, ¿no? Así agachado. ¿Crees que había luz? O sea, había luz por algún lado, pero ahí en esa cosa no había. Ya tenía como 50 frazadas encima. Le digo, te voy a hacer un tacto. Para ver qué como. ¿Cómo que le vas a quitar? No, se va a infectar. No puede ser. Luchar contra la idiosincrasia propia de nuestras regiones es todo un tema. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? 10 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta que la señora empezó, y no salía. Y le tuve que hacer cristelera a la final porque no empujaba, ya la tía estaba cansada tantas horas y estar ahí deshidratada porque no tomaba agua y era todo calor. Y si no estaba con la obstetriz, te juro que ese niñito, ¿ok? Entonces salió, lo reanimamos, todo, afortunadamente no fue bien, pero, o sea, a eso voy, la experiencia es, cuando les toque ir a su serum, por más que tengan obstetriz, échenle un ojito a eso, porque la responsabilidad sigue siendo, ustedes son los jefes del centro de salud, ¿ok? Ok, vamos, me desvío mucho. Tratamiento de gestantes, entonces, a la cabeza, amoxicilina. Súper bueno. Cefalosporinas, cefalexina, cefalodoxilo, puede utilizarse. Nitrofurantoínas y sulfas a partir del tercer trimestre. ¿Ok? Y cuando están hospitalizadas, cefalosporina, tercera generación, ceftrexona, vale 2 soles y el carbapenem vale más de 600 soles. ¿Ok? Para ricos y para pobres. Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, las recomendaciones para tratar de evitar, ya las hemos visto, ¿no es cierto? Higiénico-dietéticas, estrógenos, arándanos, instilaciones, todo. Y lo que habíamos ya hablado un poquito de la profilaxis antibiótica continua, si es que no hay relación con actividad sexual, sin clínica intensa, ideal 2 años, poscoital con clara asociación a relaciones sexuales, y fluoroquinolonas y sulfas son las mejores para adherencia. ¿Ok? Hasta ahí, infecciones urinarias. Ahora le toca a los hombres. Prostatitis. ¿Cuántos hombres hay acá? 15. La mitad va a tener. Te lo aseguro. Ok, vamos. Prostatitis. Origen infeccioso o de origen inflamatorio. Común en menores de 50 años. Bacteriana es el 5% de los casos y más en su edad, 20 a 40 años. ¿Por qué? Exacto, pues son desordenados, pues se aprovechan de su... Y eso, una acá, una por allá, bien, relaciones sexuales. ¿Ok? Y en el 95%, síndrome doloroso pélvico crónico. Normalmente son bacterianos, más en los viejos como yo, más de 40 años. ¿Ok? Listo. Esto es importante que aprendan porque de acá siempre ha habido preguntas. Clasificación y tipos de prostatitis. La categoría 1, que es la más fácil de identificar, es la prostatitis bacteriana aguda. Es la infección aguda, típica, fiebre, náuseas, todo. Cuadro florido de una infección aguda. Categoría 2, prostatitis bacteriana crónica, infección urinaria recurrente. Categoría 3, acá empieza a complicarse la cosa, es la prostatitis abacteriana crónica, conocida como el síndrome de dolor pélvico crónico. Tiene 2 subcategorías. La 3A, que es el crónico inflamatorio, que lo diferencia que vas a encontrar leucocitos en semen, más de 10, acuérdense, de un examen. 3B, no leucocitos en semen. Y la categoría 4, prostatitis inflamatoria asintomática, es la que yo encuentro en mis pacientes cuando los opero y mando la próstata a anatomía patológica o les hago biopsia de próstata por sospecha de cáncer y me arroja una prostatitis. ¿Ok? Vamos a desglosarlas un poquito. La prostatitis bacteriana aguda, obviamente, como en cualquier infección urinaria de la vía urinaria, E. coli, 80% de los casos. Clamidia, trachomantis y Neisseria gonorrhoeae, que son las uretritis, pueden ser menores de 35 años también. La 2, bacteriana crónica, sigue siendo E. coli el factor
más importantes. Y en las inflamatorias ya no hay cultivo de semen positivo y normalmente son gérmenes difíciles de detectar si es que lo hubieran. ¿Okay? Entonces eso vamos a tener. Prostatitis aguda, lo que habíamos mencionado, cuadro típico de una infección. Disuria, frecuencia mencional, dolor suprapúbico, síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, malestar, lo que quieran. ¿Cómo encuentro la próstata, el tacto rectal? Caliente, ¿okay? Y doloroso. Acá no deberíamos realizar masaje prostático, ¿okay? Diagnóstico básico, cultivo de semen, ¿okay? Súper importante, eso es lo que te va a hacer el tratamiento. Te va a dar qué bicho es y qué medicamento es el más apropiado, ¿okay? Normalmente entonces, fiebre, síntomas indicativos, dolor perineal. Tratamiento empírico, porque vuelvo, el cultivo demora 3 días. ¿Qué es lo que más y mejor llega a próstata? Quinolonas y sulfas, acuérdense. ¿Okay? Quinolonas y sulfas, primera elección para prostatitis. 2. Siempre que hay una prostatitis puede haber un proceso inflamatorio y entonces el uso de alfa bloqueadores, que es la tamsulosina, es importante también que lo puedas asociar. Reevaluación, cuando a pesar del tratamiento antibiótico, pues no sigue la fiebre persistente, no hay respuesta al tratamiento y entonces eso que se tiene que valorar sí o sí. En el caso de la prostatitis bacteriana crónica, ahí te olvidas de los síntomas constitucionales y lo que vas a encontrar son los síntomas de irritación. Y oh sorpresa, por lo que vienen los pacientes más frecuentemente, porque ellos pueden a levantarse 3, 4 veces en la noche a orinar, pero por lo que vienen es por disfunción sexual. Pueden tolerar todo menos la disfunción sexual. Y entonces sí, la próstata trabaja en 2 esferas. La primera es la que todos conocemos, ¿no? Molestias para orinar, orino varias veces, pujos, bichorres débiles. Sí, pero la siguiente esfera de la próstata es esta, la disfunción sexual. Pacientes tienen dificultad para mantener la erección sexual, pues la erección, o terminan más rápido de lo habitual. Por eso es que ellos vienen a consulta normalmente. ¿Qué hago? Cultivo de semen, siempre. Si encuentro más de 10 leucocitos en el cultivo, estoy hablando de la categoría ¿cuál? ¿Qué les dije? 3A, ¿ok? Acuérdense. Y acá viene la famosísima prueba de los 4 vasos. Particularmente yo jamás la he hecho ni nunca la voy a hacer, pero he visto que hay preguntas y entonces se los voy a mostrar. Esta es la prueba de 4 vasos, que es la prueba de STEMI Max, ¿ok? Entonces, esos dicen que hay 4 vasitos. La primera es la orina inicial, que es la que está contenida en la uretra. La segunda es la orina general, por llamarlo de alguna manera, y es la orina que está contenida en la vejiga. Después de eso haces un tacto rectal, haces un masaje prostático hasta que tengas una efusión de líquido seminal, y ese es tu tercer vaso. Y después de eso haces una nueva prueba de orina, que es los residuos que van a estar en la vejiga después de tu masaje prostático. ¿Sirve? La verdad es que yo no le encuentro mucha utilidad, porque si tú tienes un cultivo de orina, un cultivo de semen, tienes hecho el diagnóstico. Pero los antiguos hacían esto y he visto que se sigue preguntando, así que se los pongo para que después no digan dónde está ese que no me enseñaron. ¿Ok? Entonces está ahí. Síndrome doloroso pélvico crónico. La clínica ya es más sutil. ¿Ok? Lo que más se les incomoda a los pacientes es el dolor auricular y el dolor perineal. Puede haber hematospermia, semen con otro color, alteraciones, grumos, más amarillento, color rojo, cobrizo y sobre todo disfunción eréctil. Esto ya es un diagnóstico de exclusión. Tú le haces todas las pruebas y el paciente lo que tiene es esa molestia, pero cultivos negativos, ecografías no necesariamente con procesos inflamatorios importantes, pero se quejan de este dolor. Yo tenía, ya se lo he contado al otro módulo de la clase de ayer, porque ya no lo miro, pero antes lo miraba todas las semanas, tenía un pacientito que se llamaba, hasta el nombre les voy a dar, porque lo tenía, Juan Ay, se llamaba este compañero. Pero esto entre vosotros no, por favor, pero no vayan a decir que este señor Juan tenía un síndrome doloroso pélvico crónico. Se había recorrido la mitad de los urólogos de Arequipa y siempre venía con este problema, ¿no? Su problema es dolor. Dolor. No pasaba con nada. Entonces cuando llegó a mis manos, pues ya empecé de cero, pues, cultivos, todo, no encontraba nada, alguna que otra vez un cultivo, daba tratamiento, pero el dolor. Probé todo lo que a ustedes se les ocurra y más, asociaciones, mezclas, todo.
y siempre venía 2, 3 días, se iba bien y otra vez regresaba. Entonces tal era el punto que yo llegaba a mi consultorio, ya lo miraba y le decía, ¿por qué? Porque no sabía qué más hacer por él. Ya había probado un montón de cosas. Hasta que le dije, ¿sabes qué, compañero? Tienes que hacer terapia de piso pélvico. La terapia de piso pélvico es excelente para los pacientes con prostatolismo. Pero, ¿dónde está la próstata? ¿Qué? Detrás de la vejiga. No, pero acá, en esta zona, la próstata está muy a flor de piel. Por eso cuando tú tocas, le haces un tacto rectal, la tocas a la final. La próstata normalmente está entre los testículos y el ano, que es la región perineal. ¿Ok? Para yo hacer terapia piso pélvico tienes que hacer masajes en esa región, tienes que poner inyecciones en esa región. ¿Y cómo lo tengo que poner a mi paciente? ¿En posición qué? En posición de litotomía, que es ginecológica. ¿Ok? Entonces tú dile a un varón, ¿sabes qué, compadre? Te voy a poner en esa posición y te voy a hacer masajes 40 minutos interdiario, y después de eso te voy a poner agujas en esa región, y obviamente tienes que estar completamente abierto y descubierto, ¿no? Porque no, o sea, tengo que estar ahí pues, clavando. Obviamente no lo hago yo, tengo una licenciada que lo hace, que es la única acá en Arequipa que hace terapia de piso pélvico. Pero que tú le digas, yo lo he propuesto varias veces porque esto es más común de lo que ustedes creen, ¿no? Y es el único que realmente ha aceptado ir a terapia de piso pélvico. Ese paciente no lo miro hace más de 2 años. O sea, toleraba, pero ya se acostumbró tanto, porque coincidimos, yo iba a hacer mi terapia porque me fracturé el brazo, iba al mismo sitio. Y a veces lo encontraba, pero lo encontraba así, pues, piernas acá, con su celular o su periódico ahí como bueno, ya no le importaba nada, había perdido el pudor todo porque le iba muy bien. Y en esa terapia de piso, ¿acaso era la licenciada? La licenciada tiene a su cargo como 10 chicas más que hacen, ¿eh? Y todo el mundo se camina por ahí, pues no hay nunca. Cuesta aceptarlo, pero él vio tan buenos resultados que siguió con ello y yo no lo miro hace más de 2 años. Así que terapia de piso pélvico, bacán, bien, ¿ok? Vamos, entonces, habíamos hablado que la prostatitis bacteriana, mejor tratamiento, las que mejor llegan a próstata, fluoroquinolonas y sulfas. Tratamiento habitualmente, mínimamente, debe ser 4 semanas, ideal 6, ¿ok? Y valorar el uso de alfa bloqueadores. En el síndrome del dolor pélvico crónico había probado todo eso, ¿no? Todo, nada, ¿ok? Hasta que llegó a terapia de piso pélvico. Acá te dejo un flujograma de más o menos cómo es el diagnóstico de prostatitis, cuándo hay que hacer, cuándo es un prostatitis tipo 1, tipo 2, tipo 3, todas las que tienes ahí, como para que más o menos la veas. Vamos a seguir avanzando. Uretritis. Dentro de uretritis, son 2 mundos diferentes, los hombres y las mujeres, ¿ok? En los hombres normalmente la clínica es florida, pues hay exudado uretral, hay disuria y pruritis. En las mujeres habitualmente el 75% son asintomáticas y la única molestia que suelen tener es la correa, algo de disuria que tú no sabes si realmente es una uretritis o puede ser simplemente una vaginitis, ¿ok? Entonces, dentro de la más común y la que más nos interesa saber es la gonorrea. Normalmente disuria, ¿ok? Y los pacientes vienen 3, 4, 5, una semana después de que empiezan con la descarga uretral, porque según ellos se les va a pasar, ¿ok? Entonces, la transmisión obviamente es netamente por relación sexual, ¿ok? Inicio, entonces, periodo de incubación en hombres más rápido que en mujeres, 3 a 7 días, mujeres 7 a 10, hombres casi siempre sintomáticos y las mujeres, pues no. Hombres, secreción uretral abundante, purulenta y disuria, eso es lo típico de este caso de la uretritis, ¿de acuerdo? En mujeres, ausencia de sintomatología. El agente por excelencia es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo, ¿qué? ¿Qué más? Intracelular, acuérdense, diplococo gran negativo intracelular, ¿ok? ¿Cómo se mira? Se mira realmente así. Basta que mires una en tu vida y vas a ver, que esto es tal cosa, ¿ok? Entonces se mira realmente una secreción purulenta, amarillenta, ¿ok? Tú aprietas, comprimes el pene y sale, ¿listo?
En la boca, orificio cervical externo. Mira, niño, en el ano. Secreción uretral, ¿ok? La que es la no gonocócica, a la cabeza, la clamidia trachomatis, ¿ok? Casi el 50% de las causas. ¿Cuál es la diferencia? El color de la secreción. El color de la secreción es transparente, así como cuando tú tienes rinorrea, te da gripe. Parecido, ¿ok? Vuelve, lo miras una vez, vas a acordar. ¿Ok? Exudado transparente, mucoso. Vuelvo, relación sexual, la única forma de contagiarse, ¿ok? Contacto piel a piel, en cualquier forma de relación. ¿Listo? ¿Qué me interesa saber? La gonocócica, el tratamiento es cefalosporinas. La no gonocócica es macrólidos, la primera elección. Segunda elección, fluoroquinolonas para ambos. Cuando tú no sabes qué demonios es y estás en el cerro, no tienes opción de hacer un examen, dale macrólidos. ¿Ok? ¿Cuál es el macrólido? Acitromicina. Tratamiento a la pareja, siempre, por más que sea asintomático. ¿Listo? Seguimiento a contactos. ¿Cuánto? 8 semanas previas. ¿Ok? 8 semanas previas. Y hay que iniciar tratamiento sin esperar la confirmación del laboratorio. O sea, si tú tienes un paciente con exudado uretral, le pides, ¿ya? Porque a ver, sí, la Neisseria gonorrea y la clamidia son las más frecuentes, pero hay otras que pueden condicionar esto. Entonces es importante que sepas cuál es. Pero ya empiezas a hacer el tratamiento. ¿Qué me interesa que tengas que saber? Tengo un cuadrito solo como para que tengas conocimiento de cómo es la Neisseria, la clamidia y la tricomonas vaginal con relación a la práctica sexual y la transmisión de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿ok? Solamente como para que esto sí me importa. ¿Por qué es importante que hagas el cultivo? ¿Qué es lo que pasa con las uretritis? La uretritis es una infección, como su nombre lo dice, del uretra. Hay pus en la uretra. La uretra es la que está afectada. Cuando tú curas una infección como esta, sin saber qué bicho es, normalmente se cura y deja una cicatriz, deja un callo. Entonces la uretra pasa de ser así, por ejemplo, a con ese callo ser más estrecha, ¿ok? Y eso es una complicación a largo plazo, permanente. Entonces, como esta es una enfermedad de jóvenes, y tú le dices, ¿sabes qué? Mejor hay que hacerte esto porque hay que saber. Va a decir, nah, te va a pasar esto. Nah, no pasa. No vas a ser joven toda tu vida. Entonces vas a orinar de joven, tú pujas y orinas bien, pero de mayorcito no va a ocurrir. Entonces vas a tener muchos problemas para miccionar, ya lo hemos visto antes. Llegas a consulta, te van a hacer tu ecografía, vas a encontrar retención de orina y le vas a echar la culpa a la próstata. Te van a terminar operando de la próstata y tu problema estaba en la uretra. Por eso es que es importante saber qué bicho es. Porque cuando tú sabes qué bicho es y das un tratamiento específico para ese bicho, haces que esa cicatrización sea plana y entonces no tengas problema a futuro. Entonces, en hombres las complicaciones, prostatitis, ortopidimitis, cistitis. Hasta ahí nada raro. La más importante y que es susceptible de ser preguntada es la estenosis uretral permanente. Y en mujeres, la más importante es la enfermedad inflamatoria pélvica. Acá te dejo el cuadrito de tratamiento. Esto siempre ha sido preguntado y es importante que lo conozcan. Este es un tratamiento que ustedes tienen que hacer. Habitualmente no es un tratamiento que yo como urólogo suelo hacer, pero este es el que les van a preguntar a ustedes. Cuando es una uretritis sin identificación del agente etiológico, tú vas con ceftriaxona. 500 miligramos intramuscular en dosis única, acompañado de un macrólido. En este caso, acitromicina, 1 gramo, o sea, 2 tabletitas Viola, ¿ok? Cuando no es no gonocócica, con acitro nos alcanza. Y como opción, doxiciclina, 100 miligramos, ¿ok? 2 veces al día por 7 días. ¿Listo? Acá tienes el cuadrito de qué es lo que tienes que utilizar. Este es un cuadrito que me gustó porque tiene prácticamente todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a un resumen entre Neisseria gonorrea y clamidia. Lo único que he cambiado es esto, que se nota claramente, porque antes la opción terapéutica era ceftriaxona 125 miligramos. Ya no utilizamos 125, utilizamos 500. ¿Okay? Doctor, ¿puedo poner 1 gramo? Sí, puedes poner 1 gramo. La recomendación es 500, pero que pongas 1 gramo tampoco nos vale. ¿Ok? Entonces, te lo dejo ahí. Hasta ahí, preguntas. ¿No? Para variar. Vamos, yo pregunto entonces. Paciente de 27 años acude al servicio de urgencias por dolor en fosa renal derecha,
fiebre 39 grados, escalofríos y síndrome miccional acompañante. Alérgica a penicilina. Hasta ahí, olvídate las alternativas. ¿Qué tiene la paciente? ¿Y tú? ¿Qué más? Dale nombre y apellido. No sé, tú dime. ¿Y tú complicada? ¿Por qué? Porque estás pensando en qué. Pielonefritis. Tiene síntomas irritativos, sistémicos, y entonces es complicada. ¿Por qué? Te he dicho que te acuerdes. Las mujeres. Hay una diapositiva que te he mostrado que tienes que recordar. 4 características. Ustedes están pensando en complicada porque ustedes dicen, esta es una pielonefritis, fiebre, escalofríos, todo va. Y en su cabecita el chip está, pielonefritis igual, complicado. No necesariamente. Por eso es que la pregunta está puesta así. ¿Ok? ¿Es embarazada? ¿Premenopáusica o posmenopáusica? No. Alteraciones anatómicas, si no te las ponen, se supone que no las tiene. Entonces, ¿es complicada? Es complicada. ¿Ok? Y arranca. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? Vamos, ¿cuál? ¿Qué dicen? Ya, vamos, por descarte. ¿Es una patología obstructiva, ya que presenta un síndrome miccional? No. Para hacer diagnóstico de pielonefritis, que es el diagnóstico que ustedes están pensando que tiene, ¿necesito conocer primero los datos de su función renal? No. ¿Se deberá iniciar tratamiento empírico con beta-lactámico? Es alérgica, entonces chao, pero sí podrías usarlo. Si no fuera, podría ser una alternativa. Pero ya que te pongan que es alérgica, se acabó. Entonces, ¿qué tienes que marcar? Si es una pielonefritis. No complicada, porque no cumple ninguno de los criterios. Si evoluciona en las primeras horas favorablemente, puede irse a su casa a hacer su tratamiento. ¿Ok? Paciente, 83 años, con sonda permanente. Acude a consulta tras detectarse 2 cultivos positivos. 2 tomados por una semana de diferencia. Asintomático. ¿Qué hago? La 2. Tranquilizar al paciente y seguir con su pauta habitual de recambio de sonda. ¿Sí? 2 cultivos. Sí, ok. Pacientes con sonda, el tratamiento es cámbiale la sonda. Tiene infección urinaria, le cambias la sonda y lo que dices es sigue usted con sus pautas normales y habituales de recambio. ¿Ok? Siempre cambiar la sonda. Si por ahí, porque también he visto, hay bancos de preguntas más antiguos que mandados a hacer, hay 2 fármacos que protegen para la infección urinaria en pacientes que son con sonda, porque evitan que se peguen las bacterias al biofilm del látex. ¿Cuáles son? Sí, varias veces preguntado. ¿No? 2 fármacos, fluoroquinolonas y sulfas. ¿Ok? No creo que pregunten, pero si por ahí alguien nos quiere sorprender con eso, no lo sé. ¿Ok? Vamos. El diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica se realiza encontrando está fácil, ¿eh? Esta ha sido pregunta del residentado médico de hace 1000 años, pero fue pregunta al final. No ha cambiado gran cosa. ¿Cuál? La D, dolor testicular y suprapúbico. Ah, no, D, líquido prostático con más de 10 leucocitos y cultivo positivo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué están...? ¿Qué los hace dudar? No veo que estén convencidos. A ver. Fácil, pues. Bacteriana crónica. Si es bacteriana, ¿qué tiene que tener? Cultivo positivo. A y B. Chao. Dolor perineal, dolor ardor. Cultivo positivo. Lo único que tiene cultivo positivo es la D. Es regaladísimo, ¿ok?
Varón de 23 años, soltero, que desde hace 3 días presenta descarga uretral purulenta. Ya, más fácil todavía. La D, gonorrea, ¿no es cierto? Varón de 35, con antecedente de prostatitis, acude a consulta por presentar disuria, poliaquiuria y dolor suprapúbico. Puntos renoureterales medios positivos. Examen de orina, leucocitos 20 por campo y cultivo en proceso. Tratamiento. C. Levofloxacino. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente con ese cuadro clínico? ¿Prostatitis? Prostatitis bacteriana. Para que yo haga diagnóstico de prostatitis bacteriana tienes que tener cultivo de semen positivo. ¿En algún lado habla del cultivo de semen? Entonces, ¿prostatitis es? No. ¿Una ITU? ¿Una ITU qué? ¿Por qué? Porque es varón. Y si es una ITU complicada, ¿cuál es el tratamiento? ¿Quinolonas? No, cefalosporinas, exacto. Entonces la única cefalosporina de ahí es cefuroxima. Así tienes que ir. ¿Ok? Vamos. Y estas son ya más cercanas. Del ENAM, del 2018. Pero una persona antes de orinar elimina pus por la uretra. Mira, qué fácil que les preguntan, no puedo creer. Ya. La B, gonorrea, ¿no es cierto? Del 2020, varón de 30 años de edad, sexualmente activo, refiere disuria, secreción uretral purulenta, estudiante de medicina. Laboratorio, diplococo gran negativo intracelular. Tratamiento de elección. Fácil también, ¿eh? ¿Cuál? Ceftriaxona. ¿Cuánto? 2 a 500. 2 veces. 500. ¿Más? ¿Cuánto? 2 tabletas. 2 gramos. 2 gramos son 4 tabletas. 1 gramo, ¿ok? Ese es el tratamiento. Paciente femenino, 25 años de edad, quien consulta por presentar cuadro clínico de una semana de evolución. Disuria, tenesmo, poliaquiuria, prurito. Acude al servicio de urgencias, observa hematuria e inicia dolor lumbar izquierdo de intensidad 9/10, que no cede con el movimiento. Asociado a orina fétida y diarrea. Fiebre cuantificada en 39,5, que cede con acetaminofén de 1 gramo, pero vuelve a presentarse a las 3 horas. Hasta ahí, ya, hasta ahí nomás. ¿Qué tiene? ¿Una ITU qué? Hasta ahí, solo hasta ahí, no leas las últimas. No complicada. Ok. ¿Nada más podría ser una infección urinaria? Sí, doctora, claro que sí. Podría ser también un cólico renal, un cólico nefrítico. Mira, tiene síntomas irritativos, dolor lumbar, 9/10, hematuria. ¿Por qué no podría ser un cálculo? Podría ser un cálculo. ¿Por qué? Porque es el tema de ITU todo. No, ya, vamos. Antecedente, doble sistema colector bilateral, reflujo vesiculolateral grado 4. Hace 4 años tratado quirúrgicamente. Última infección hace 4 años. Tratamiento. ¿Cuánto, doctor? No. 500 es solo para uretritis. Bueno, gonocócica o clamidia, 500. Para itus, esta es una itus complicada, ¿no es cierto? Porque tiene todo. Ok. Para complicar, el tratamiento es ceftriaxona. ¿Cuánto? 2 gramos cada. 24 horas. ¿Cuánto tiempo? 24. Cada 24. ¿Por cuánto tiempo? 5. Recuerden, itus complicadas es obviamente el tratamiento es pauta larga, pero no le vas a dar parenteral por los 14 días, ¿no? Entonces le das entre 5 a 7 días. Lo ideal, 7 días de ceftriaxona, ¿ok? Ya, para terminar, para que se vayan porque están aburridos. Mujer, 29 años, antecedente de infecciones recurrentes, gestación es una, primera consulta es su control prenatal, esto les va a ocurrir. 10 semanas de gestación, por fin confiable. Por lo demás sana, todo normal. Laboratorio, prueba de embarazo positiva. Examen de orina, 10 leucocitos.
pero cultivo 100.000 unidades formadoras de colonias de coli. ¿Qué hago? ¿Cuál es el tratamiento? Nitrofurantoína, por ahí dice. Sí. No. Vamos, ¿cuál? ¿Nitrofurantoína puedo usar a las 10 semanas de gestación? No deberías. Puedes utilizar nitrofurantoína, pero a partir del tercer trimestre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Cefalexin, ¿ok? Y este es un caso de la vida real. Preescolar de 3 años, llevada a consulta por presentar descarga vaginal verdosa. Al examen de laboratorio, diplococo gram negativo intracelular. Diagnóstico más probable. Abuso sexual. El último paciente que yo vi parecido a este fue hace como 2 meses, un niñito de 5 años. ¿Ok? Que me lo mandan de pediatría por interconsulta. Porque fue por pediatría, porque la mamá le notó una secreción media rara. Y entonces fue al pediatra, el pediatra lo miró y dijo, mejor que te vea el urólogo. Entonces cuando llegó con nosotros, obviamente la secreción no era santita, ¿no? Y entonces como yo no puedo pedirle un cultivo porque eso va a demorar más días y es muy probable que ya no mire a ese niño después, ¿qué le pedí? 1 gram. Y me salió diplococo gram nativo intracelular. Significado, abuso sexual. Cuando tú le planteas ese diagnóstico, y esto se contagia obviamente por relación. A la mamá, señora, ¿quién lo cuida? Ah, no, es que yo me voy a trabajar y se queda a cargo de su tío. ¿Y nadie más? No, solo su tío lo cuida, pero yo confío en su tío. ¿Cierto? Señora, esto es tal cosa. La posibilidad, porque tampoco le vas a decir, bueno, esta es. La posibilidad más importante es que esto sea por abuso sexual. No, es imposible. Usted está equivocado. Me voy. ¿Lo dejas ir? No. ¿Qué haces? Exacto. ¿Ok? Parte de nuestra función es decir, mejor no me gano problemas, quieres llevártelo, llévatelo, pues es tu business. No. Sálvale la vida a un chiquito que no necesita nada de esas cosas en su vida. Entonces lo que tú tienes que hacer es reportar al policía de turno, que siempre hay, y el policía de turno tendrá que llamar a asistenta social, y la asistenta social ya empieza a tomar el caso y el hospital se encarga de oficio. ¿Ok? Así que por favor, ojalá nunca les toque, pero si lo hacen, les saben cuál es el procedimiento. ¿Listo? Listo, doctores. Gracias.